noches, bienvenidos a mi podcast Sin libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de historia una vez más y en conmemoración a la celebración de los 250 años de la Declaración de Independencia, decidí hacer el programa de esta noche sobre Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos y el autor de la Declaración de Independencia. Como ya hicimos un programa sobre la declaración de, de dos, de, de 2 horas, eh, no vamos a hablar tanto en sí de eso, sino vamos a hablar de la carrera de Jefferson. Y si la de Franklin en 2 horas ni remotamente pudimos casi que ni arañar su, su carrera y su historial, Jefferson mucho menos. Como dije sobre Franklin, que es mi personaje favorito de todos los fundadores de la República Federal Americana, y en mi opinión el hombre más grande que ha nacido en este continente occidental desde que Colón lo descubrió. Pero Jefferson, que por el contrario es mi personaje menos favorito de todos ellos, y verán por qué. Tuvo una carrera pública mucho más larga que la de Franklin, que básicamente su carrera fue privada, como hombre privado. Fuera de su tiempo en la Asamblea de Pensilvania y sus contribuciones, él no tuvo posición oficial excepto enviado a Francia, que fue clave para ganar la independencia. Pero Jefferson no. Jefferson fue un hombre público prácticamente toda su vida y vivió hasta los 77 años. Además, a pesar de mi antipatía hacia Jefferson, que ya verán por qué, yo soy el primero que admito que fue un hombre genial, fue el presidente más preparado, con una cultura vasta, de ningún otro. Empezó a leer desde los 5 años. Y además de eso, al contrario de Franklin, que nada más que fue a la escuela por 2 años y fue un autodidacta, se educó él solo, Jefferson no. Jefferson estudió toda su vida desde niño, tuvo tutores. Después, cuando estudió Derecho, estudió bajo uno de los abogados más brillantes del tiempo colonial, George White, que estuvo en la Declaración de Independencia y también en la Asamblea Constituyente. Se hizo abogado, que como ya yo les he dicho, en aquellos tiempos no había aquí escuela de derecho. Los abogados simplemente estudiaban la ley y después simplemente eran admitidos a la asociación de abogados estatales, que se llama Bar Association. Eh, por muchos años ni siquiera hubo eh, examen para ser admitidos a Bar, simplemente estudiaban y se hacían abogados, más nada. Licencia, quiero decir. Y entonces tuvo educación formal también, fue a la Universidad de William and Mary. Y además de todo eso, tuvo 3 bibliotecas gigantescas, sobre todo para aquel tiempo. La segunda biblioteca, que tenía 6.500 volúmenes. Eso es una cosa tan monumental. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi biblioteca, como pueden ver atrás de mí, y tengo otro habitación adicional y libros por todos lados. Mi biblioteca no llega a los 2.000 libros y la de él tenía 6.500 libros. Esos libros los vendió al Congreso por alrededor de $24.000 en aquel tiempo, que fue una basura. Pero lo hizo para pagar, primero sí, donó, o sea, le vendió los libros a la biblioteca del Congreso, que con esos libros fue que se fundó originalmente, pero le pagaron porque lo necesitaba. Jefferson estuvo toda su vida endeudado, porque como dueño de una plantación gigantesca en Virginia,
y dueño de más de 300 esclavos, entre los que tenía él, los que heredó, los que adquirió con la esposa, los que heredó después de un familiar, en fin. eh, y tenía en su plantación, aquello era una pequeña ciudad, porque los esclavos pues los tenía trabajando en una serie de proyectos, tenía hasta una fábrica de clavos y por supuesto toda su vida entera estuvo construyendo y reconstruyendo y remodelando su casa Monticello, que esa fue su pasión, la arquitectura, más que nada, más que la lectura, más que la política, la arquitectura fue su pasión. Y en eso, pues se pasó muchos años antes y después de que salió de la presidencia. Eh, Hizo una serie de innovaciones extraordinarias y con todo eso que se pasó una buena parte de su vida remodelando su mansión. Nunca la completó. Eh, Algo bastante típico de Jefferson. Eh, Casi nunca completaba ninguno de sus proyectos. Antes de seguir, porque yo le digo, esto va a ser un, un programa difícil en el sentido de que es que es imposible simplemente cubrir nada más que a grandes rasgos su vida en un programa, pero me voy a limitar a uno porque ya les digo, no es mi personaje favorito remotamente. Jefferson, la razón por la que no es mi personaje favorito es porque Jefferson eh, es un típico intelectual de la izquierda. Si Jefferson viviera definitivamente, fuera miembro del Partido Demócrata de hoy en día, el de hoy en día, únicamente su amor y su pasión por la libertad, que es indiscutible, es innegable, lo fue, pero fuera de eso, su, sus posiciones hoy en día probablemente se hubieran sacado muy al Partido Comunista, siento decir eso. Y esa es mi eh, razón por detestarlo en realidad. Porque además de eso, personalmente, con toda su brillantez, toda su inteligencia, con toda su cultura y toda su preparación, eh, fue eh, un hombre que simplemente fue un diletante. O sea, no era un hombre indeciso y así lo probó ser cuando fue presidente, por sus dos términos de presidente. Era un hombre personalmente, era un hipócrita, en mi opinión, un intrigante durante casi toda su vida política, pero como todo típico intelectual de la izquierda, un hombre que él pensaba que era muy bueno. Él lo tenía, todo lo que él hacía, todas esas intrigas, todas esas hipocresías que personalmente tuvo durante toda su vida, él no se consideraba ni remotamente, al contrario, se consideraba una persona muy virtuosa, una vez más típico de un intelectual de la izquierda. Pero bueno, el punto aquí no es criticar ni mucho menos atacar a Jefferson, al contrario, como ya eh, bien lo dijimos en los programas que hicimos sobre la Declaración de Independencia, él fue el autor de la Declaración de Independencia, sobre todo del preámbulo que ha pasado a la historia como pues de las palabras más famosas que se han escrito, sobre todo el idioma inglés. Y Jefferson, que era, además que tenía 33 años durante la convención, eh, era uno de los delegados más jóvenes. Eh, el Congreso originalmente escogió a John Adams, a Benjamin Franklin, a Roger Sherman de Connecticut y a Livingston de New York en el comité de cinco para escribir la declaración. La mayoría querían que Adams la escribiera porque Adams era un gran abogado ya con lo que yo y era un gran escritor. Pero Adams mismo fue el que
decidió que escogieran a Jefferson en buena parte por ser de Virginia, para darle más balance a, la, a la declaración, que no fuera considerada algo nada más que de la gente de New England, específicamente de Massachusetts, de donde era. Y por supuesto Franklin hubiera sido el hombre ideal, porque pues mira que toda su vida fue periodista y editor, y eso fue lo que hizo. En parte le cambió una de las palabras al principio en la declaración. Pero Jefferson escribió esa declaración en un par de semanas que estuvo encerrado en una habitación de Filadelfia. Y él siempre dijo, y a mí me parece que esto es verdad definitivamente, que él no consultó a nadie, no consultó ningún libro, pero no lo necesitaba, todo lo tenía en la cabeza. Sí consultó dos cosas: sus propias notas, en lo que él contribuyó a escribir la Constitución del Estado de Virginia, y también la Declaración de Derechos que escribió George Mason del Estado de Virginia, que él la escribió un mes antes de que Jefferson escribiera la Declaración de Independencia. Jefferson, esa declaración fue un mes, no es que lo consultara, pero era amigo de Mason, conocía sus ideas y las compartía. O sea, es más, Jefferson, que no estaba aquí durante la Asamblea Constituyente, estaba en Francia, de ministro de Francia. Aunque hay algunos historiadores que dicen que él generalmente apoyó la Constitución, no, en mi opinión, no fue así. Madison, que fue un gran colaborador con él desde entonces, desde antes que él se fuera para Francia, a pesar de que era mucho más joven, se comunicaba continuamente. Y Madison lo tuvo bastante bien informado, pero recuerden que con aquello la correspondencia se demoraba 2 meses en llegar de, de Europa aquí y viceversa. Así que eh, era muy poco lo que lo tenía informado. Cuando ya la Constitución se aprobó, pues Jefferson no tuvo remotamente ni tiempo ni de recomendarle a Madison: haz esto, haz lo otro. Pero él se opuso a la Constitución de entrada, y eso es innegable, porque no tenía una declaración de derechos, como lo hicieron muchos. Eh, Recuerden que eso fue algo clave cuando cada estado votó para aprobar la Constitución. Eso fue algo clave, y muchos estados votaron condicionalmente a que se incluyera una declaración de derechos en la Constitución. Madison lo prometió en la Asamblea de Virginia para aprobar la Constitución, y lo cumplió, como él fue el primer presidente de la Cámara de Representantes del primer Congreso. Una de las primeras cosas que se hizo fue aprobar lo que se conoce como el Bill de Derechos, de los 10 primeros, las 10 primeras enmiendas a la Constitución. Pero Jefferson estaba opuesto a muchas cosas en la Constitución. Él hubiera querido que se incluyeran muchas cosas más y que se quitaran muchas cosas que tuvo. Así que eso de que él apoyaba la Constitución en general, no fue así, en mi opinión. Pero de todas maneras, de nada, de nada cuenta, porque él no estaba aquí. Pero sus ideas, como también las hablamos en el programa que hicimos sobre Hamilton y el gran juez Marshall, sus ideas estaban completamente opuestas a las políticas que empezó Hamilton como secretario del Tesoro del primer gobierno de George Washington. Y eso fue el conflicto inicial de las dos visiones. La visión de Jefferson era una visión descentralizada, basada en la agricultura, eh, ahorros, impuestos bajos, no ejército establecido, y mucho menos marina, a la cual se opuso, y le costó muy caro cuando después Madison fue a la guerra de 1812 contra Inglaterra. Estados Unidos estaba prácticamente indefenso. Ahora sí, en ese sentido practicó lo que él creía, porque cuando él llegó a la presidencia rebajó la deuda nacional como en $20 millones, que en aquel entonces era una enormidad.
recortó gastos, rebajó impuestos, eliminó la Marina de Guerra, lo que cuando digo estaba indispuesta. Pero a su vez estuvo, aunque me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero hizo cosas por atrás, eh, incluyendo ataques contra los piratas de la costa norte de África, que era una plaga para el comercio marítimo, y Jefferson fue el primero que apoyó operaciones encubiertas contra uno de los piratas esos de Trípoli, que todavía está en el himno de los Marines de Estados Unidos. Pero bueno, como digo, me he adelantado enormemente. Cuando él escribió la Declaración de Independencia, algo que sí lo llevó, también es un hombre muy rencoroso, ¿okay? Él no, una vez más, él no se consideraba así, pero lo probó con sus acciones a través de su vida. Entonces, él nunca lo dijo abiertamente, pero cuando el Congreso revisó su primer borrador de la Declaración de Independencia, le quitó una cuarta parte. Muchas cosas que él definitivamente quería que se incluyeran, incluyendo, extrañísimamente que esto le pueda parecer, incluyendo párrafos contra la esclavitud, de la cual, por supuesto, él muy convenientemente culpaba al rey de Inglaterra en vez de a los dueños de esclavos de las plantaciones del sur. Pero bueno, eso fue una gran ofensa para él. Y aunque al principio él no consideró que la Declaración de Independencia era nada del otro mundo, a través de los años, por supuesto, como por lo que se convirtió casi que inmediatamente por las grandes palabras de que todos los hombres son iguales, etcétera, que se conocen muy bien, pues claro, entonces él con mucho gusto aceptó eh, la, la autoría de la declaración, que es verdad que la escribió él. Y eso se puso en su epitafio, en su tumba, entre las tres grandes cosas que él hizo, incluyendo fundar la Universidad de Virginia en 1819, que también la diseñó, la fundó y fue su primer rector. Así que, pero tenemos que ir atrás otra vez. Después de la declaración, él fue gobernador brevemente de Virginia, y durante la guerra de independencia, pues tuvo que irse cambió la capital de Williamsburg a Richmond, y cuando los ingleses atacaron a Richmond se tuvo que ir huyendo y casi lo capturan. Sobre eso incluso hubo una investigación después en la Asamblea de Virginia, que lo culpó porque algunos lo acusaron de cobardía por haberse escapado, pero ¿qué iba a hacer? Jefferson no era un guerrero ni mucho menos, y venían los ingleses atrás, ¿qué iban a hacer? Tenían que irse. Así que eso no. Pero eh, durante la guerra lo nombraron entonces ministro al final, lo nombraron ministro en Francia, sobre todo para concluir el Tratado de Paz ya en 1783. Y después que Franklin regresó a Estados Unidos para eh, ser miembro de la Asamblea Constitucional, que ya también hemos hablado de eso, Jefferson se quedó en su posición. Por eso tuve una anécdota que es verdad, que algunas de estas anécdotas apócrifas, pero esta anécdota fue verdad. Cuando Jefferson se presentó en Francia al primer ministro, al conde Vergennes, el conde Vergennes le preguntó: ¿usted viene a reemplazar al doctor Franklin? Y Jefferson le dijo: no, yo soy su sucesor. A Franklin no lo puede reemplazar nadie. Eso fue verdad. Y él admiraba a Franklin, fueron amigos, no fueron grandes amigos, pero él admiraba a Franklin, porque de cierta manera Jefferson y Franklin tenían algunas ideas bien en común, y sobre todo intelectualmente eran los dos hombres más preparados de todo ese grupo, sin lugar a duda alguna.
Entonces, cuando Washington resulta electo el primer presidente, como todos estaban esperando, fue sin oposición. eh, Washington nombró a Jefferson su primer secretario de Estado y Jefferson regresó de Francia para asumir la posición. Y ahí empezaron los problemas inmediatamente con Hamilton de secretario de Estado. Ya yo he dicho, como en una comida, ellos dos se sentaron y se pusieron de acuerdo y Jefferson terminó apoyando lo que se llamó la asunción de las deudas, que él se opuso toda la vida, pero la apoyó y eh, por su apoyo Madison en el Congreso logró que se aprobara la asunción de las leyes y el establecimiento del primer banco de Estados Unidos, el cual también Jefferson se oponía, a cambio de que la primera capital se situara entre Virginia y Maryland, en lo que se llamó al principio el Distrito de Columbia. Los dos estados se dieron unas cuantas millas cuadradas y ahí se estableció. Pero el, la, la pugna entre Jefferson y Hamilton continuó hasta el punto de que Washington estuvo muy cerca de despedirlo, pero eventualmente Jefferson simplemente no pudo soportar más y se fue. Y cuando se fue, pues empezó no, ya había empezado desde mucho antes, pero siendo Washington presidente todavía, ya después que Jefferson se había ido de secretario de Estado, Jefferson seguía intrigando con las políticas que estaban haciendo, sobre todo con un tratado que John Jay fue a Inglaterra y firmó, que fue un tratado muy criticado, porque básicamente Estados Unidos recibió muy pocos beneficios reales, pero fue un tratado que básicamente se hizo primero para evitar otra guerra con Inglaterra, por las políticas marítimas, porque Inglaterra, pues, en aquel entonces, cuando después, muchos años después, se convirtió en el gran defensor de la libre navegación de los marítimas, en aquel entonces no, en aquel entonces se metían y capturaban barcos americanos, sobre todo comerciales, se metían y sacaban a los tripulantes porque decían que eran ingleses. En fin, eso casi provoca una guerra y ese tratado lo evitó y le dio una serie de ventajas comerciales a Estados Unidos, pero en realidad fue mucho más ventajoso para Gran Bretaña. Y Jefferson lo empezó a criticar desde entonces, por atrás. Eso era lo que él hacía, lo hacía por atrás, lo daba al frente. Y después decía, no, yo no hice nada. Luego lo hacían sus compinches. Entonces, pues, después de, eh, como él estuvo en Francia al principio de la Revolución Francesa, eh, era amigo de Lafayette, que Lafayette regresó a Francia después de su participación aquí en la Guerra de Independencia, y Lafayette fue uno de los principales eh, que organizaron todo lo que pasó al principio de la Revolución Francesa. Jefferson cooperó con él, inclusive lo ayudó a escribir la Declaración Universal de los Derechos en Francia al principio de la Revolución. Y a pesar de que él, una vez más, lo negaba, yo apoyo los ideales de la Revolución Francesa, pero no el terror, no es verdad tampoco. No es que apoyara el terror, pero nunca lo criticó, nunca lo atacó. Al contrario, él tiene una declaración muy famosa que se cita mucho, que el árbol de la libertad hay que regarlo con la sangre de los tiranos. eh, Demostró a través de su vida una gran falta de respeto por las leyes que él conocía muy bien porque fue un abogado. Pero esos son los intelectuales de la izquierda. Lo que importa son los ideales y, por supuesto, las buenas intenciones. Entonces, pues Jefferson básicamente se retiró de la vida pública por unos años después de los dos periodos de Washington, más bien por unos meses, pero nunca se retiró, siempre estaba por atrás del telón con sus intrigas. Entonces,
en la elección de 1786. Él fue de contrincante en sí contra John Adams. Y como ya hemos hablado de eso, él fue uno de los fundadores de lo que entonces se conocía como el Partido Republicano Demócrata. Y Jefferson perdió la elección nada más que por 3 votos electorales. Recibieron casi los mismos votos populares. Pero como cuando aquel entonces la Constitución le daba la vicepresidencia al segundo que más votos recibiera, pues a pesar de que ya eran rivales, fueron muy amigos por muchos años en Europa. Pero después, al principio, por esas políticas, porque como John Adams apoyaba las políticas de Washington, fue su primer vicepresidente por 8 años, en lo que después se convirtió en el Partido Federalista, y Jefferson se oponía a ella, pues entonces se enemistaron y fueron enemigos políticos por mucho tiempo, incluyendo la famosa elección de 1800, donde otra vez Jefferson fue contra Adams, a pesar de que era el vicepresidente, y esta vez ganó. Bueno, ganó, sí, le ganó a Adams, pero una vez más terminaron él y Aaron Burr, que era su candidato vicepresidencial, terminaron con la misma cantidad de votos. Y eso fue a la Cámara de Representantes, fue la primera elección que fue a la Cámara, y fueron 35 boletas, y irónicamente, su enemigo, Alexander Hamilton, fue el que presionó a varios representantes para que cambiaran su voto y votaran a favor de Jefferson contra Aaron Burr, porque Hamilton, que conocía muy bien a Burr, tanto lo conocía que meses después peleó un duelo que le costó la vida, porque Aaron Burr, un tipo completamente amoral, vaya, uno de los peores políticos de la historia de Estados Unidos, y traidor también. Traidor de verdad, que le hicieron un juicio por traición cuando era vicepresidente de Jefferson, y estuvo involucrado en una conspiración para establecer un nuevo estado al oeste del río Mississippi, con un militar que era el gobernador del territorio de la Luisiana contra aquello, y eventualmente salió absuelto, pero eh, estuvo involucrado, o sea, el involucramiento de Aaron Burr en la conspiración no tiene duda hoy en día. Y Jefferson, es más, durante su presidencia lo arrestaron, y fue que Burr fue, y el juicio fue del juez John Marshall, que era también un enemigo político de Jefferson, y Marshall primero desechó la acusación de traición, y después en el juicio Burr salió absuelto. Pero bueno, de todas maneras, Jefferson entonces salió electo en la elección de 1800, que hay muchos historiadores que la consideran como una segunda revolución americana, en el sentido de que Jefferson vino a cambiar radicalmente las políticas de los federalistas de los primeros 12 años, los 8 de Washington y los 4 de Adams, y lo hizo de cierta manera en el sentido sobre todo que ya mencioné, rebajó la deuda, recortó los gastos, rebajó los impuestos. Por esa razón, Jefferson todavía es admirado enormemente por los conservadores más libertarios. Es más, mi propio padre siempre tenía muy presente el lema de Jefferson de que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Pero eso era una de las cosas que Jefferson decía. En ese caso la practicó, es verdad, sí, pero en la mayor parte de los casos no. Y era mucho, de muchas maneras se parecía mucho a las cosas que decía Martí. Eran ideas, lanzaban ideas, sí, sonaban muy bonitas, también lucían muy bonitas cuando se escribían, como las poesías de Martí, etcétera, pero eran cosas imprácticas en términos generales. Y así resultó cuando Jefferson, tengo que medir el tiempo, cuando Jefferson llegó a la presidencia por fin.
Su gran legado, en mi opinión, todavía más, porque la Declaración de Independencia, el preámbulo, sí, vive, es inmortal las palabras, las grandes palabras, la idea, está bien, nadie va a discutir eso, pero Jefferson logró doblar el tamaño de Estados Unidos en aquel entonces con la adquisición del territorio de la Luisiana. Originalmente Jefferson le ordenó a su ministro en París, ya Napoleón en el poder, que ofreciera comprar la ciudad de New Orleans. Pero Napoleón, que estaba desesperado por recaudar fondos, que estaba involucrado en la operación contra Haití, en la que fue derrotada, por cierto, Jefferson también ahí se metió de intrigante con los revolucionarios haitianos. Los ayudó por atrás, como siempre. Pero cuando Haití se liberó, Jefferson no reconoció la independencia de Haití por muchos años. Y eso algunos consideran que le costó muy caro a Haití al principio, porque no tuvo el reconocimiento de Estados Unidos, como quiera que sea, fue la segunda república en este hemisferio. Y pues Jefferson lo debía haber hecho, pero no lo hizo. Una vez más, su dualismo decía una cosa y hacía la otra. Pero la adquisición de la Luisiana, eso quedó. Y se compró por un equivalente, me parece que fueron 15 millones de dólares en aquel tiempo, que hoy lo equivalen como, digamos, a 300 millones de dólares. Pero dobló el, el territorio de la República Americana, y no solo eso, el territorio de la Luisiana, esa es la tierra más fértil del mundo quizás. Ya habiendo adquirido la Luisiana, que por cierto, también a decir verdad, Jefferson no estaba seguro de que esa adquisición era constitucional, porque obviamente eso no está en la Constitución. Eso es una de las cosas que surgieron y que la Constitución, como por muchos ya ustedes saben, por lo que yo he dicho, la Constitución simplemente es un plano para gobernar. La Constitución no es una cosa rígida, eh, y entonces él no estaba en la Constitución, y por esa razón él tuvo sus dudas, pero definitivamente quiso aprovechar la oportunidad, que quién no la iba a aprovechar. Pero siempre tuvo sus dudas sobre eso. Y después de adquirida el territorio, pues entonces Jefferson, que también tenía su pasión por la ciencia, sobre todo por la ciencia aplicada, por la zoología, organizó varias expediciones, las más famosas de las cuales fue la primera de Lewis and Clark, que exploraron el río Mississippi hacia el norte, buscando lo que desesperadamente se quería encontrar con lo que ellos el pasaje del norte, que pensaban que había un paso por el norte para llegar al Océano Pacífico. Como de hecho lo hay, pero como eso, el mar está congelado ahí una buena parte del tiempo, pues eso no llegó a ser, pero sí llegaron al Pacífico. Lewis y Clark llegaron al Pacífico, los exploradores, hicieron una serie de descubrimientos en las relaciones con los indios. Bueno, eso es digno de un programa, quizás lo hagamos muy interesante que sería. Y entonces Jefferson, que uno de los miembros, Meriwether Lewis, era secretario personal de Jefferson, y Jefferson lo nombró como uno de los dos jefes de la expedición, y antes de irse lo preparó. Su biblioteca le dijo: vete ahí y léete todo lo que yo tengo de geografía y de zoología, sobre todo, y que probablemente en lo que se refiere a geografía y mapas era la mejor biblioteca que había en el mundo en aquel entonces. Y lo preparó mucho, o sea, y le dio las instrucciones, lo que quería, y le pidió que le estuviera mandando pues animales, plantas. Luis hizo un diario minucioso durante la expedición, y eso pues cuando regresaron Jefferson se lo estudiaba con una lupa, todos los descubrimientos, porque de verdad que era un hombre que
que adoraba la ciencia y lo hizo toda su vida. Pero en su segundo periodo fue donde vino el desastre. Adoptó una de las políticas peores en la historia diplomática de Estados Unidos por su aversión a la guerra pacifista, típico de los intelectuales de la izquierda, y por su creencia, correctamente, que ese caso, en mi opinión, de reducir el gasto público. Llegó al punto de eliminar la Marina de Guerra. Entonces, cuando volvieron los problemas, tanto con Francia como con Inglaterra, pero principalmente con Inglaterra, no había Marina de Guerra. Jefferson estaba indefenso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hay un dicho y un cuento muy famoso, muy tonto, por lo menos en Cuba, de un hombre que la esposa lo estaba engañando, pero todo el mundo lo sabía. Entonces llegó un día y dijo, ya resolví el problema. Los amigos le preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Te divorciaste? ¿La botaste de la casa? Y yo, no. Vendí el sofá. Eso fue lo que hizo Jefferson, vendió el sofá. Adoptó una política que se llamó la política de embargo, que teóricamente no permitía el comercio ni con Francia ni con Inglaterra. Estados Unidos dependía totalmente del comercio externo. Y la idea de Jefferson, brillante idea de Jefferson para mantener la neutralidad, que no le quedaba más remedio porque no tenía por qué defenderse, no podía ir a la guerra aunque hubiera querido. Pues la idea brillante fue, entonces no vamos a comerciar con nadie. Eso lo que hizo fue que trajo casi la ruina a la joven república, y por supuesto tuvo una oposición tremenda, sobre todo los estados de New England, que dependían enteramente del comercio. Y entonces, pues, en su segundo periodo eso fue una mancha y fue un desastre. Es más, ya en su segundo periodo, Jefferson simplemente estaba aburrido. Él no quería, ella no quería ser presidente. Y en sus últimos meses, prácticamente que la presidencia la llevaron Madison, que fue su secretario de Estado, y Albert Gallatin, que fue un grandioso secretario del Tesoro también, y que contra las recomendaciones y los deseos de Washington, que quería eliminar el Banco de Estados Unidos que se estableció por Hamilton, Gallatin le dijo, no, deja el banco tranquilo, que eso nos hace falta. Y a pesar de que hicieron una serie de cambios en las políticas de Hamilton, pero Gallatin fue un secretario de Estado brillante también. Y Jefferson simplemente lo que se quería ir para Monticello, para seguir sus remodelaciones y sus estudios y sus lecturas. En eso sí es verdad que lo admiro total y completamente, por su pasión, su adoración por los libros. Él decía que él no podía vivir sin sus libros. Tuvo 3 bibliotecas, la segunda de 6.500 volúmenes, pero después la tercera, que esa la donó ya al final de su carrera, solo la vendió. Tenía 2.000 libros otra vez. Él siempre tenía un libro, como lo tengo yo. Por eso, en ese sentido, sí es mi presidente más admirado de todos, que siempre tenía un libro y siempre estuvo leyendo desde... Él empezó a los 5 años, yo empecé a los 7. Pero yo no soy presidente, ni fui a Estados Unidos, ni he sido presidente de nada. Así que mis ideas, yo no tengo que ponerlas en práctica porque nunca he tenido una posición ejecutiva, excepto en plano de negocio. Y ahí las ideas no aplicaban en este sentido que estamos hablando. Así que después después que se salió de la presidencia, de todas maneras, siguió siendo un hombre extraordinariamente influyente porque, pues, las relaciones que tenía en el mundo entero. Por ejemplo, uno de los grandes científicos mundiales, Alexander Humboldt, lo visitó en la Casa Blanca y tuvieron buenas conversaciones, intercambiando ideas, sobre todo de los descubrimientos de Humboldt, etcétera. Pero él tenía relaciones en el mundo entero. Y aquí siempre una influencia política tremenda. Madison, que fue su secretario de Estado, fue el próximo presidente. Madison, a su vez, nombró a James Monroe secretario de Estado, y después Monroe fue el 5º presidente de Estados Unidos. Monroe era el enviado
de Jefferson en París fue el que negoció la compra de la Luisiana. O sea que todo ese grupo, todo de Virginia, todos esclavistas, todos dueños de esclavos. Por cierto, esto hay que decirlo, ya mencioné lo que él quería poner en la Declaración de Independencia. Bueno, cuando él fue gobernador de Virginia, fue gobernador de Virginia varias veces, cuando me era un periodo de un año también, él quiso que por ley en Virginia nada más y nada menos se aboliera la esclavitud. Presentó un proyecto para abolir la esclavitud, el cual fue rechazado, pero de verdad lo hizo. Una vez más, esa era la duplicidad de Jefferson toda su vida. Por un lado, odiaba la esclavitud como casi todos esos primeros grandes hombres que casi todos tuvieron esclavos. Pero nunca, por supuesto, hizo absolutamente nada por liberar a sus propios esclavos. Al contrario, al revés de Washington, que fue el único que lo hizo, ninguno de ellos que tuvieron esclavos lo hizo. Y Jefferson, que a pesar de su vasta lectura y de todo lo que escribió, en realidad lo único que escribió en toda su vida, y no vamos a llamar a la declaración que escribieron, porque eso fue una página, pero él escribió algo que después se publicó como libro, que se titula Las notas sobre Virginia, sobre el estado de Virginia en todo sentido, geografía, historia, política, cultura, todo. Y es un libro que tiene una cantidad de información tremenda basado en sus observaciones, en sus investigaciones. Y específicamente es un libro que ha sido muy controversial por sus ideas sobre los negros, no de la esclavitud, sobre los negros como personas. Por ejemplo, entre otras cosas, él estaba convencido que los negros libres, los esclavos, que se les daba la libertad, no podían convivir aquí en Estados Unidos con los blancos. No podían. Era su opinión. Él consideraba que los negros eran completamente inferiores intelectualmente a los blancos. No solo eso, hizo una serie de observaciones, por ejemplo, sobre el olor de los negros, que hoy en día, hace muchos años, se consideran enormemente ofensivas y racistas. Pero eso es un término muy relativo. Y entonces ahora viene lo último, la última acusación, por supuesto. Eh, yo no tengo opinión sobre eso, ni voy a decir que lo creo o lo descreo. Hay evidencia de los dos lados. De que Jefferson, una de sus esclavas, tuvo relaciones sexuales con ella y tuvo varios hijos con ella. Una esclava que se la llevó a Europa y nada más que tenía 16 años, que se llamaba Sally Heming. Uno de los hijos que tuvo supuestamente con Sally Heming fue uno de los que escribió sobre su relación con la madre desde aquel entonces. Eso se sabía desde aquel entonces. Jefferson siempre lo negó. Y entonces ahora modernamente han hecho pruebas de DNA que supuestamente conectan los, eh, los descendientes. Repito, y yo no estoy convencido de eso. Pero es enteramente posible. Jefferson nunca se casó después de que enviudó. Él estuvo casado y con su esposa Marta, que era un poco más joven que él, tenía 27 años cuando se casaron. Y estuvieron casados 10 años. Y la mujer probablemente se murió de parir, literalmente. Tenía muy poca salud, una mujer bastante frágil y los nacimientos la fueron debilitando hasta el punto que después del sexto y último, a los 2 o 3 meses murió. Y eso enterró a Hamilton en una depresión, pero tremenda. Se pasó 2 o 3 semanas encerrado en su cuarto caminando continuamente, porque de verdad que se quisieron mucho. Fue el gran amor de su vida. Y la esposa, muriendo, le hizo prometer que él no se iba a casar más nunca. Y no lo hizo. Tuvo algunas relaciones, incluyendo con una mujer en París que se enamoró de ella, una mujer casada, también mucho más joven que él, pero él nunca se casó. Así que fue un hombre de tantos intereses, brillante intelectualmente,
culto, preparado, leído. Gran político, pero como ejecutivo, como presidente, excepto por la compra de la Luisiana, fue un desastre. Pero lo celebramos ahora, este año, los 250 años de la Declaración de Independencia, porque él fue el autor y por eso quise hacer este programa. Vamos a terminar con esto porque posiblemente ya está medio pasado de tiempo, pero eso lo arreglamos. El próximo programa va a ser de política como de costumbre y el próximo programa me parece, voy a hablar definitivamente de una importantísima decisión de la Corte Suprema que no fue la semana pasada, como ya he hablado de eso, fue anterior y ya verán por qué. Y posiblemente, como hasta ahora no ha habido muchas cosas nuevas con la cuestión de Irán, aunque no es más, hoy se reanudaron los ataques por los cohetes que le tiraron a un barco de Estados Unidos, pues, realizó unos bombardeos. Eso va a seguir así, eso va a ser interminable. Pero a no ser que se produzcan acontecimientos de aquí al jueves, muy posiblemente les voy a hablar, que lo he comentado y lo he prometido, de cómo se robaron la elección del 2020, los demócratas, cómo le robaron la elección a Donald Trump, y cómo se siguen robando las elecciones, sobre todo en el estado de California. Hasta ahora tengo pensado hacer eso. Se van a sorprender porque la explicación es muy simple. A los que yo le he explicado, eh, han dicho como si hubieran descubierto la luz. Así que ya veremos, como de costumbre, les doy las gracias por su participación y por seguirnos acompañando en estos programas. Y les pido que sigan comentando de los programas. Hoy me encontré yo con unos amigos que fueron amigos de niños, y los cuatro hermanos todavía sobreviven extrañamente. Me pasó un buen rato conversando con ellos y se los dije a los cuatro, porque el esposo de una de ellas, inclusive que yo no sabía, murió hace un año, era historiador también. Entonces les hablé del programa, ellos van a hablar de sus amigos y así es como el programa se sigue extendiendo, que eso es lo que yo quiero, para eso es para lo que yo lo hago, para que aprendan, para que se informen sobre todo. Sin libertad la vida nada vale, a las 8 de la noche, los martes y jueves, por YouTube y Rumble. Una vez más les doy las gracias y me despido.